me comenzó a gustar la música, ¿no? Me comenzó a gustar el rock y pues escuchaba las estaciones en ese tiempo que eran las clásicas del rock como Capital, Radio Capital, ¿no? Y pues de ahí escuchaba lo normal que dejaba pasar el mismo sistema. O sea, que será Janis Joplin, los Doors, Hendrix, Led Zeppelin, todo lo que llegaba aquí, los Rolling, etcétera, los Beatles, ¿no? Pues mira, el rock para mí significa, pues, una música que logró despertar a los jóvenes, también porque los despertó en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, en México también. Es una música que propia del ser humano. Entonces para mí el rock siempre ha significado como un aspecto de poder motivar a los jóvenes y hacerlos que busquen su camino. El rock también lo que te permite, dentro de esta evolución del mismo sistema capitalista en ese tiempo, es de que el rock te permite como buscar una identidad. Y al buscar tú una identidad, quieres adquirir tu propia personalidad. Entonces, ¿cuál es tu propia personalidad? Con lo que tú crees que te estás identificando. Y que en ese tiempo estaba satirizado el rock, y no, pues el que lo escucha el rock pues, es un marihuano y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo creo que a los 15, 16 años sí me dejé llevar por toda esa corriente que era de los Creedence principalmente, y aquí había grupos imitadores, y entonces pues también me dejé el pelo largo, una chamarra de esas militar, mis pantalones de mezclilla, y no, y mi mamá, oye, pues pantalones allá de provincia. El gobierno tiene ese temor y te reprime en términos culturales, y no permite las tocadas de rock. Y entonces el rock, ¿qué hace? Los grupos que salen escuchando a los grupos gringos, pues tocan en una vecindad, tocan en un salón, etcétera. Por eso surgen esos salones y son lo que se denominan los hoyos funky. Entonces no había un lugar, y de repente aparece este lugar en el Chopo, pues comienza a jalar mucha gente, porque es como el lugar de encuentro de los rockeros. Entonces toda esa gente que llega y que se va pasando de voz en voz y que va diciendo, hay un lugar donde puedes encontrar todo lo que quieras de rock o de blues o de jazz, y ahí vas a encontrar hasta unos cuates que te van a decir ritmos que tú nunca has escuchado, como en este caso me pasó a mí. Algunos músicos y comenzaron a intercambiar experiencias. Oye, pues yo toco en tal grupo, ¿qué tocas? No, pues este tipo de rock, ¿no? ¿Sabes qué? Que vente a mi banda, etcétera, ¿no? Y a lo mejor. Y de ahí se daba esa conexión, ¿no? Eso fue lo que hizo el Chopo, ¿no? En el Chopo. O sea, se da el intercambio, se da el diálogo, se da la apropiación del espacio, nos reunimos 5, 10, 15, etcétera, nos sentamos, cotorreamos, interactuamos. Asistí desde la segunda semana de que se hizo en el museo, no en el tianguis. Es decir, el Chopo surgió dentro del museo, que fue primero, y ahí estuvo durante 2 años. Entonces, en la segunda semana estuve ahí. Perdón. El Museo del Chopo, dice, se abrió un tianguis de la música. Dice, todos los discos que tú tienes, ahí los vas a vender. Y le digo, sí, dice, sí. Y ya dije, no, pues si un lugar donde hay gente que le gusta el rock y te va a comprar más, ahí pues los que pasaban, ¿no? Que les gustaba, pero ahí exclusivamente iban a ir de rock. Entonces ya le digo, ¿dónde fue? No, pues en el Museo del Chopo. Y ya voy entre semana, porque además me quedaba cerca de mi casa, como unas 10 calles, de donde estaba viviendo ya en Santa María. Y ya llego y le digo al que en ese tiempo coordinaba ese espacio, que era Jorge Pantoja, que era ayudante de Ángeles Mastreta. Entonces le digo, oye, me dicen que aquí rentan las mesas para exponer y vender discos. Dice, sí. Digo, ¿a cómo las rentan? No, pues que a 100 pesos. Y ya pensando que yo trabajaba, y dije, no, pues le voy a hablar al dueño de la empresa,
y le voy a decir que me venda bastante, casi todo mi salario, lo que me sobraba, y a su vez que me dé unos a consignación. Y ahí le digo, no, pues ¿sabes qué? Réntame 2 mesas. Ya se las pagué y ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender acá y vas a ir tú, le voy a decir a mi hermano, pues, para cuidar las 2 mesas. Llegué con el dueño y le digo, ¿sabe qué? Pues encontré un lugar donde se puede vender música de rock. Ya ve que le he estado comprando, etcétera, entonces no tengo ahorita para comprarle más. Quisiera que me diera unos a consignación y los que venda se los pago. ¿Sí? Y como, o sea, me apoyó mucho el señor en términos que le caía yo bien y todo. Dice, no, llévate los que quieras y luego me los pagas. Pues me llevé 1000 discos, ¿no? 10 cajas, ya agarré y llegué. Y entonces me los dio. Con los años, en el 87, cuando estamos en esa dinámica de seguirnos organizando, mi esposa, que ya se había recibido de licenciada en Derecho, me dice, ¿sabes qué? Organícense y plasmen toda esa organización en una asociación civil. Y ya me explica, ya, ¿sabes qué? Porque es que aquí adquieres personalidad jurídica, vas a aparecer como un ente moral ante la sociedad, ya no como una persona, como un grupo de personas, y esto está bajo la ley, bajo las normas, etcétera, y esto es parte de lo que permite que se organice una asociación civil. Y ya me pongo a estudiar, y digo, ¿saben qué? Vamos a hacer una asociación civil. Obviamente hubo gente que, que sí, y ahora sí. Después de que llegamos ahí a donde estamos actualmente, en Aldama y Luna, porque primero nos estabilizamos. Ya nos estabilizamos después de tantas broncas, nos constituimos en asociación civil, ya teníamos como un instrumento jurídico para poder dialogar con las autoridades, porque antes las autoridades pues, te imponían todo, ¿no? ¿Quieres esto? Pero así va a ser, así va a ser y así va a ser, ¿no? Entonces, y que conocíamos también ya más derechos, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue como el boom del tianguis, que creció de tal manera que aceptamos a un grupo completo que se integrara, de tal manera que también aceptamos a un grupo de artesanos que se integrara al Chopo, y de tal manera que a su vez también pues vendíamos, ¿no? Todos vendíamos, entonces era mucha la gente que llegaba, ¿no? Eso yo creo que fue, pero ahorita pues ha venido decayendo por muchos factores, ¿no? Muchos de los desalojos que se dieron fue porque la gente se quejaba de que veía a alguien invadiendo su espacio, invadiendo su calle, gente extraña, y pues que no sabía ni qué onda con ellos, ¿no? Y aparte de esto, estas quejas las hicieron hacia las autoridades, y las autoridades también, propias de toda la evolución ideológica de la sociedad, lo que hacían era en este caso mantener esa normatividad caduca de restringir hacia a los jóvenes, ¿no? Significa haber contribuido para que los jóvenes de este país se abran un espacio más. Es decir, los rockeros no son todos los jóvenes, hay muchas tendencias, hay muchas ideologías, pero sí que en este sector de la juventud habrá un espacio más donde pueda manifestar sus gustos, y también pueda manifestar sus ideas, tanto culturales como de concepto de la sociedad, ¿no? Porque al manifestar tu visión de rock, manifiestas también parte de tu concepción de la vida, ¿no? Entonces, haber contribuido a eso, y haber contribuido porque esta sociedad, toda la sociedad, cuando cambia, es porque por todos lados está generando un pequeño cambio, y este cambio al concentrarse va generando un cambio más grande, ¿no? Entonces, haber sido parte de todo esto del Chopo, ¿no?